Esta mañana quiero que meditemos, que consideremos los tiempos que estamos viviendo y hagamos una comparación con los tiempos que vivieron los reyes y los profetas. Por eso es que esta mañana quiero compartir, aún en tiempos difíciles, vive Dios, vive Dios. Y lo más importante, vive en nosotros, está con nosotros, hay esperanza, hay vida. Así que mientras estamos aquí abriendo las escrituras, yo confío que el Espíritu Santo va a estar abriendo nuestro entendimiento, nos va a estar hablando, nos va a estar enseñando. Miren, lo más importante y lo definitivo y lo determinante no es lo que hacemos nosotros, no es lo que nosotros logramos con nuestras fuerzas, sino lo que permitimos que Dios y que el Espíritu Santo haga en nuestra vida y a través de nuestra vida. Así que vamos a reconocer la gracia del Señor en esta mañana y quiero invitarles a reflexionar sobre este tema y sobre este propósito. Aún en tiempos difíciles, vive Dios. Ahora, para entender de lo que vamos a hablar, necesitamos un poquito de historia, un poquito de contexto y necesitamos ver lo que dice en Primero de Reyes, capítulo 16. Bien, en esta etapa en la que nos vamos a mover, vamos a estar hablando acerca del reino dividido. Cuando Israel quedó separado de Judá, y entonces era Israel en el norte y Judá en el sur, pero Israel iba de mal en peor. Hubo unos reyes que vinieron después de Salomón. Después de Salomón vino Roboam. Después de Roboam vino Asa. Bueno, Asa fue un rey bueno en Judá, que gobernó 42 años. Entonces, mientras este rey bueno en Judá mantuvo el culto y la adoración a Dios, mantuvo funcionando el templo, permitió que los sacerdotes hicieran su parte, que los levitas le alabaran al Señor, que se hicieran las fiestas, que hubiera sacrificios. Mientras eso sucedía en el reino del sur, en el reino del norte encontramos una situación crítica, una situación que fue de mal en peor. Así que después de Jeroboam, que fue el primer rey en el norte, vino su hijo Nadab, pero ya que Jeroboam pecó, actuó mal delante de Dios, entonces el Señor puso a otro rey que fue Basa, y después estuvo su hijo Ela, pero tampoco él fue un buen rey. Así que vino Simri, que nada más estuvo gobernando una semana, y finalmente Omri. Bien, ¿qué fue lo que sucedió con Omri? Miren, Primero de Reyes capítulo 16, dice en el versículo 25, Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Omri aceptó la idolatría y todavía permitió que más personas fueran tras la idolatría. El detalle fue que después, cuando dejó a su hijo Acab, y eso fue, ya estamos hablando del año 874, es decir, si estamos hablando de unos 60 años después de que se dividió el reino. Así que atención con esto, el reino se divide y desde que se divide, Israel fue de mal en peor. Israel fue de mal en peor. ¿Y cuál fue el detalle? El detalle es que cuando viene y cuando Acab empieza a gobernar, Jezabel venía de Sidón. Sidón era hacia el norte, en la costa, y precisamente en ese lugar había una tremenda idolatría. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió entonces es que en ese momento esta mujer, la reina Jezabel, seguramente le empezó a insistir
a Jeroboam y le empezó a decir, oye, Jero, estoy un poco triste. Es que fíjate que, mira, aquí adoran a muchos dioses, hasta adoran al Dios que tienen allá en el reino del sur nuestros enemigos. Y mis dioses, nada más los tengo yo aquí. Déjame que también les levante altares. Yo no sé cómo empezó ella. El chiste es que Jezabel empezó a introducir la adoración a Baal de tal manera, de tal forma, que inició un, un culto a Baal. Hizo un templo y un altar. La aplicación de la cámara. Te pones stop y la vuelves a poner. Entonces, no, creo que ya está bien. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Bien, el detalle es que el pueblo de Israel va de mal en peor y Dios tiene que intervenir. ¿Cuál es la forma en la que Dios interviene? Bueno, la manera en la que Dios interviene es que, aunque viene la idolatría, el dios Baal era el dios considerado, o el dios llamado Dios de la lluvia, Dios del trueno, Dios de la fertilidad. Y lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, es que Baal, tanto Baal como Acera, eran los responsables de que hubiera abundancia, eran los responsables de que hubiera cosechas. Ellos creían, los que empezaron a adorar a Baal y los que empezaron a adorar a Acera, creían que necesitaban influirlos. Y entonces toda la adoración que ellos empezaron a hacer empezó a cumplir lo que Dios les había dicho, que si ellos se volvían a otros dioses, a otros ídolos, entonces el Señor iba a cerrar los cielos, iba a haber cielos de hierro y no iba a haber lluvias. Ahora, en ese momento es donde entra a escena este profeta llamado Elías. Vamos a Primero de Reyes capítulo 17. Así que cuando vemos en el versículo 1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, aquí súbitamente entra este hombre llamado Elías. Este es un profeta. Sin embargo, solamente dice Elías Tisbita, ni siquiera aquí lo llama profeta todavía. Seguramente ya era un hombre maduro, seguramente ya era un hombre que conocía a Dios, porque en este momento cuando él entra a escena y cuando él habla con el rey Acab, lo que él le dice es, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Cuando le dice en cuya presencia estoy, yo quiero que entonces nosotros tomemos esta frase y esta palabra que dice, vive Dios, en su presencia estoy. Cuando Elías dijo esto, vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no lloverá hasta que yo diga, imagínate la seguridad, imagínate la fe, imagínate la autoridad, imagínate la decisión de este hombre de decirle al rey, no va a llover hasta que yo diga. ¿Por qué lo pudo decir? Porque él dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy. Él estaba en la presencia de Dios. Él caminaba en la presencia de Dios. ¿Cómo se habían puesto las cosas? Imagínense cómo se había puesto la situación. Cuando ya no había alabanza a Dios, cuando ya no había adoración a Dios en aquel lugar. Y cuando estaba sucediendo un factor muy importante. Miren, si nosotros vamos, por ejemplo, al primer libro de Samuel,
Vamos al primer libro de Samuel. Y vamos al capítulo 19. Primero de Samuel, capítulo 19. A esas alturas, David ya fue ungido. David ya venció a Goliat, ya se convirtió en un guerrero, ya estuvo con el rey Saúl. Para estas fechas, en el capítulo 19, David ya está huyendo de Saúl. Cuando David huía de Saúl, en una de esas ocasiones se fue a refugiar con el profeta Samuel. Y en el capítulo 19 encontramos esto. Dice primero de Samuel 19:18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía, o sea, los dirigía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Bien, entonces, en estos tiempos, en estas fechas, estamos hablando más o menos en el, digamos, 1000 años antes de Cristo, ¿sí? 1000 antes de Cristo, ya había una compañía de profetas, que después también se conoció como la escuela de profetas, que Dios estableció a través de Samuel, que Samuel fue el instrumento, Samuel los dirigía. Entonces, para esta época, unos 150 años después, cuando viene a gobernar acá, si nosotros vemos en el primer libro de Reyes, esto lo voy a mencionar después, pero ahorita es importante que lo mencione. Dice en primero de Reyes 18, Abdías era el mayordomo del rey. Y Abdías le dice estas palabras a Elías. Primero de Reyes 18, 13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondía 100 varones de los profetas del Señor de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Entonces, lo que aquí dice la escritura es que cuando viene Jezabel, para que pueda tomar auge la adoración a Baal y a Acera, y que después vamos a ver que había 450 profetas de Baal y 400 de Acera, Jezabel empieza a perseguir y a matar a los profetas. Todos aquellos que se habían dispuesto a buscar a Dios y que habían seguido de alguna manera a Samuel, y a quienes Samuel dejó, muchos de ellos habían muerto. Habían muerto. Así que cuando Elías se para delante de Acab, ¿sí? Elías estaba solo. Estaba solo. Quizás había visto amigos huir. Quizás incluso había visto amigos morir. Elías estaba solo. Así que empezó a haber ciertas consecuencias, ciertos problemas, pero además Elías sabía que Dios estaba con él. Por eso lo primero que encontramos es que se encuentra con el rey Acab y le dice, mira Acab, vive nuestro Dios, vive mi Dios en cuya presencia estoy, que no lloverá hasta que yo diga. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, vamos a escucharlo. Vamos a recibir palabra de Él y vamos a poderla declarar y se va a cumplir.
Entonces, lo primero que necesitamos es que a pesar de quedarnos solos, a pesar de que las adversidades, las situaciones que se están presentando alrededor de nosotros sean complicadas, sean difíciles, necesitamos buscar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, permanecer en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando nosotros vamos hacia el versículo 2, vamos a ver qué pasó, por favor. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 7. Dice así, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vive Dios, en su palabra confío. No solamente estaba en su presencia, también confiaba en su palabra. Eso es lo siguiente. De tal manera que cuando el Señor le dice que se vaya hacia el oriente y que vaya a un arroyo, al arroyo de Querit, que estaba ahí frente al Jordán, él se fue. Y me llama la atención porque dice versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea que cuando Dios habla, hasta los cuervos obedecen. Díganme, ¿ustedes a cuántas personas han visto que digan, mira mi cuervito de mascota? ¿A cuántas personas ustedes han visto que digan, ay, mira esos cuervos, qué bonitos son? Cuando escuchamos de cuervos o pensamos en cuervos, ¿en qué pensamos? ¿No hay por ahí un dicho acerca de los cuervos? ¿Sí? A ver, ustedes que están allá, ¿cómo dice ese dicho? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Imagínense que eso es lo que se dice de los cuervos. Sin embargo, Dios le dijo a Elías, ve al arroyo, vas a beber del arroyo y he dado orden, he mandado, les he dicho a los cuervos que te alimenten. Así que cuando el Señor habla, cuando el Señor da una orden, todos tienen que obedecer, incluyendo los cuervos. ¿Ok? Y efectivamente, ellos le estuvieron llevando de comer conforme a la palabra del Señor. Dice en el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea, por lo menos Elías tenía dos comidas, ¿verdad? ¿Y qué comía? Pan y carne. ¿Cómo nos sentimos cuando en la mesa hay pancito? ¿A poco no? Estamos contentos, ¿verdad? Sobre todo aquí los mexicanos. Ah, pero también la carnita, a esa no le corremos también. Bueno, pues Elías estaba ahí siendo alimentado. Sin embargo, dice ahí que pasaron algunos días y se secó el arroyo. Así que este detalle que dice que pasaron algunos días y se secó el arroyo, lo que me parece a mí es que, fíjense, si Elías hubiera llegado, por ejemplo, en otoño, entre otoño e invierno, y hubiera dicho, no va a llover hasta que yo diga, pues iban a decir, ay, pues sí, ya sabemos que no llueve, ya sabemos que en invierno no llueve. Sin embargo, si aquí dice que pasaron algunos días y se secó el arroyo, es que ya era tiempo de que hubiera lluvias. ¿Y qué pasó?
y no llovió. Así que yo me imagino, hermanos, puedo pensar que en este momento la Jezabel, y puedo decir así porque ella lo más seguro está en el infierno y yo no voy para allá, así que aunque hablo un poquito mal de ella no hay problema. Yo creo que la Jezabel lo que hizo fue que convocó a sus profetas y sacó convocatorias y dijo, se convoca para que vengan más profetas y vengan más personas que vengan a adorar a Baal, porque necesitamos que llueva. Ya pasaron 3 meses en los que tenía que haber empezado la lluvia y no hay lluvia. Y entonces se corrió la voz, se corrió la noticia. Imagínense, todos empezando ahí a decir, no, pues sí, hay que, digamos, cumplir o hagamos las cosas que nos están pidiendo los sacerdotes de Baal, porque Él es el Dios de la lluvia. Él es el Dios del trueno y es el Dios de la fertilidad. Entonces el detalle fue que ellos intentaron de que les respondiera su Dios, pero no hubo lluvias. Ahora, cuando esto sucedió, entonces el rey empezó así como a rascarse la cabeza y decir, híjole, no hay lluvias, ¿verdad? Pasaron los días, pasó la temporada y no hubo lluvias. Y entonces seguramente Acab dijo, hay que buscar a ese hombre que me habló. Hay que buscar a ese hombre que me dijo que no iba a llover. Y entonces, si nosotros vamos ahora a los versículos 8 en adelante, voy a leer. Primero de Reyes 17, ahora dice del 8 en adelante. Vino luego a él, es decir, a Elías, palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, atención con esto, Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, imaginen esto. Cuando el Señor le dice a Elías, ve al arroyo, Elías piensa, no, pues sí, ahí en el arroyo hay agua, pues no va a llover, pero ahí voy a tener agua. Y yo he dado orden a los cuervos. Cuando Elías vio que los cuervos venían y le daban de comer, pues Elías dijo, gracias, Señor. Y creyó y vio, y también porque vio, creyó y siguió recibiendo. Pero imagínense cuando Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta de Sidón. Quiero que pensemos un momento. ¿De dónde era Jezabel? ¿De dónde había venido? De Sidón. ¿De dónde había venido el problema? ¿De dónde había entrado la idolatría? De Sidón. Digamos que allá estaban los enemigos. Digamos que ya estaba la mera mata de la idolatría. De allá la había traído, la había importado Jezabel y Acab. Y allá manda Dios a Elías. ¿Tú qué hubieras pensado de eso? Ah, pero no solo eso. Le dice, vas a ir allá y yo he dado orden para que una viuda te dé de comer. Y entonces Elías piensa, bueno, voy a ir a un lugar donde nadie me conoce, voy a ir como extranjero y donde voy a llegar es a la casa de una viuda. Pero ¿saben qué? Vive Dios. En su poder espero. Creo que eso pensó Elías. Y es la otra frase con la que quiero que te quedes. Vive Dios y en su poder espero. Vive Dios y en su presencia estoy. Vive Dios y en su palabra confío. Vive Dios
y en su poder espero. Porque cuando él va, dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces, Elías llega a la puerta de la ciudad y ve que hay una mujer que está recogiendo leña. ¿Sí? Dice, pues esta mujer, lo primero que yo puedo ver es que está activa, que está ocupada. ¿Sí? Le pide agua y la mujer no le dice que no. ¿Sí? Es decir, a final de cuentas, agua le podía dar. Pero cuando ya iba por el agua, apenas le dice, ey, oye, pero también tráeme algo de comer, tráeme un pan para comer. ¿Qué le responde esta viuda? 12. Primero de Reyes 17:12. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios. Caray. Fíjense cómo ella le respondió. O sea, esta mujer, a pesar de que vivía en Sarepta, ahora encontramos una situación inversa. Ahora resulta que hay una mujer que vive en el extranjero y que cree en el Dios de Israel, que cree en el Dios de Elías. ¿Se dan cuenta? Por eso es que ella escuchó la orden de Dios. Pero le dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, ella le dice lo que ella está viviendo. No se quedó diciéndole nada más, no tengo. Pudo haberle dicho así, sí o no. No tengo. No quiero, ¿verdad? Pero en lugar de eso le dijo la verdad. Le dijo, mira, vive Dios, tu Dios, que yo solo salí a recoger 2 leños para prender por última vez mi estufa, no mi comal, poner el último aceite que tengo, la última harina que tengo, comer una última vez y ya solo esperar la muerte. Porque hay una crisis aquí también. Había una crisis, llamémoslo económica, porque no había llovido. ¿Les suena parecido? Ustedes han visto cómo se ha estado hablando acerca de la situación económica. ¿Qué ha pasado con los negocios, con muchos negocios? ¿Qué está pasando con las personas? ¿Cómo están viviendo? Ese temor, esa angustia se estaba extendiendo también en aquel tiempo. ¿Cuál era la razón? Según lo que dice aquí, era el pecado, era la idolatría, era haber dejado a Dios. Y díganme ustedes, si en nuestro tiempo asesinar a las personitas a través del aborto no es dejar a Dios.
Díganme si en nuestro tiempo haber olvidado quién es Dios, vivir vidas religiosas, vivir en injusticia, vivir en impunidad, no es dejar a Dios. Esa es la razón por la que vienen tiempos difíciles. Entonces, cuando ella le dice eso, le dice, mira, yo ya me iba a hacernos el último pan a mi hijo y a mí, y nos íbamos a dejar morir. Ve lo que le dijo Elías en el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué era lo que tenía ella? Temor. ¿Pero qué le dijo Elías? No tengas temor. O sea, que ¿qué tenía ella? Temor, ¿verdad? No tengas temor. Ve, haz como has dicho. O sea, lleva el leño, haz pan, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Es decir, lo que Elías quería es que le hiciera una pequeña torta, o sea, ni siquiera le dijo que le hiciera toda. Le dijo, mira, nada más Dios necesita una pequeña muestra de fe. Esa pequeña muestra de fe es que hagas una pequeña torta, es más de las cenizas, ni siquiera prendas más fuego. Nada más con lo que tienes ahí, hazme una pequeña torta. Y le dijo, y después vas a hacer para ti y para tu hijo. 14. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. ¿Quién había dicho la palabra? Dios. Dios había dicho la palabra. Pero ¿qué labios había utilizado? Los de Elías. Así que miren, aquí encontramos este principio. Cuando nosotros decimos vive Dios en su poder, espero, tenemos que hacerlo, número uno, tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo obedeciendo pequeñas cosas, ¿sí? A veces esas pequeñas cosas es, ten un poco de paciencia. Señor, es que yo necesito saber por dónde va a llegar la bendición, por dónde me va a llegar la provisión, cómo le voy a hacer para pagar esto, cómo le voy a hacer para cubrir este otro gasto. Espera un poco. Dale a Dios. Pero escucha lo que el Señor te dice. Porque esta mujer lo que hizo es que escuchó lo que Dios dijo. Y cuando escuchamos lo que Dios dice, entonces podemos recibir de su poder, podemos recibir de sus milagros. Y muchos días. ¿Se acuerdan que cuando ahorita leímos cuando Elías estuvo en el arroyo, dice en el 7, pasados algunos días se secó el arroyo? Pasados algunos días. Aquí dice en el 15 que ellos comieron muchos días. ¿Cuántos serán muchos días? ¿Semanas? ¿Meses? Quizás años. Años. Porque 3 años y medio no llovió. Y la mayor parte del tiempo que no llovió, Elías estuvo en casa de la viuda de Sarepta. ¿Y saben qué significa Sarepta? Refinamiento. ¿Saben qué estuvo haciendo Dios con Elías? Lo estuvo refinando.
estuvo afianzando su fe, estuvo afianzando su paciencia, su sabiduría, su carácter. Ahí en Sarepta parecía que era el peor lugar donde ir a pasar el hambre. El peor lugar donde podía uno estar mientras había esa contingencia, esa sequía. ¿Ok? Pero allá estuvo Elías y Dios estuvo con él. Vamos a ver qué es lo que pasó en capítulo 17. Estamos en Primero de Reyes, capítulo 17. Voy a pedir se lea del 17 al 19 primero. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Dice después el versículo 20, y clamando al Señor dijo: oh Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. ¿Se imaginan eso? Ahora, pensemos, tampoco había abundancia, o sea, tampoco estuvieron comiendo muy bien, ¿verdad? De todo, porque había sequía. O sea, a final de cuentas, la situación que estaba enfrentando de todo ese territorio, incluso los vecinos, no era una situación fácil, porque era un tiempo de refinamiento. Era un tiempo para permanecer en la presencia de Dios, para creer la palabra de Dios, para depender del poder de Dios. Pero ¿saben qué? También era un tiempo para, como dice aquí, vive Dios, de su misericordia dependo. Porque muere el hijo, no dice cuál fue la causa, no dice cuál fue la razón. Pero cuando muere el niño, aquí lo que me llama la atención es que ya no le llama la viuda. No sé si se dieron cuenta de eso. ¿Sí? Sino dice que enfermó el hijo del ama. ¿Ok? Entonces ahora ella era no, no tanto la viuda, sino la ama de casa. Porque yo creo que al estar ahí con Elías, ¿ustedes creen que el estar tanto tiempo con Elías fue en vano? Yo no creo que haya sido en vano. Yo no creo que fue nada más que le dio una tortita a Elías y hay 2 vidrios. Ahí nos vemos. Porque dice que Elías tuvo un aposento. ¿Quién creen que le dio ese aposento? Pues la viuda. O sea, cuando ella se dio cuenta que lo que había dicho Elías acerca de la harina y el aceite se había cumplido, entonces dijo: no,
a este gordito, bueno, barbón, no sé cómo estaba Elías, a este no me lo dejo que se vaya, ¿verdad? A este lo voy a tener cerca, porque si escuchando a lo lejos acerca de Dios, pues creía yo que Él era Dios. Ahora que yo he visto las cosas que han sucedido, me doy más cuenta que de verdad Él es Dios. Así que yo me imagino a la viuda llamando a Elías a desayunar, llamando a Elías a comer, llamando a Elías a cenar, y en cada una de esas ocasiones preguntarle acerca del Dios en quien Elías creía. ¿Sí? ¿Y qué creen que hizo Elías? Pues Elías le enseñaba, le empezó a hablar acerca de Dios, le empezó a decir quién era él, cómo había levantado anteriormente a su pueblo, cómo lo había sacado de Egipto. Yo creo que muchas cosas Elías le dijo a esta mujer, de tal manera que esta mujer ahora la encontramos como la ama de casa. Pero seguramente que también Elías le dijo, pero el Señor dijo que si lo dejábamos, los cielos iban a convertir en cielos de bronce. Y es lo que ahorita está pasando. Yo por eso declaré que no iba a llover hasta que yo dijera por palabra de Dios que iba a llover. Porque su pueblo ha pecado. Así que cuando el niño muere, la mujer dice, ¿qué pasó, varón de Dios? A final de cuentas has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades. Pues a final de cuentas, resulta que las cosas malas que yo he hecho están trayendo como resultado, o trajeron como consecuencia que mi hijo muriera. Eso es lo que está pasando. Y entonces Elías reaccionó y dijo, no, no, no. Entonces tomó, le dijo, tráeme al niño, lo tomó y lo llevó y lo acostó y le dijo, Señor, tú me mandaste que yo declarara que no iba a llover por el pecado, porque la gente entre más tenía, más se alejaba de ti. Entre más tenía, pensaba que eran esos ídolos, que eran esos dos dioses falsos, y se olvidaba de ti. Y empezaron a caminar sin tu gracia, sin tu amor, sin adorarte, sin buscarte. Y después empezaron a matar a los profetas y a callar a aquellos que creían en ti, Señor. Por eso es que ha venido este juicio. Pero, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de esta mujer y de este niño. Vean, porque aquí hay otro aspecto. Es estar en la presencia de Dios porque Él vive. Confiar en su palabra porque Él vive. Depender de su poder como lo estaban haciendo. Pero escúchenme esto. Pero necesitamos también creer y esperar en su misericordia. Esperar que es bueno. Porque hay otros que creen en sus dioses, creen que sus dioses son poderosos, creen que sus dioses les pueden ayudar o pueden responder, pero no creen que sus dioses sean misericordiosos. Esa era una de las diferencias, que las personas que creían y que adoraban a Baal no creían que él fuera misericordioso, creían que él era un enojón. Y cuidado, hermanos, porque ese es el detalle de los que creemos en el Señor. Escúchame, las personas que nos escuchen, todas las personas que nos escuchen, sean hermanos, sean hijos, sean familiares, sean vecinos, no creen en el Dios del cual hablamos. Creen en el Dios según cómo actuamos.
Si nosotros decimos que Dios es bueno, pero nosotros somos medio malos, tenemos un mal carácter, no van a creer en un Dios bueno. Van a pensar que Dios es así como nosotros. Por eso es que Elías fue y clamó al Señor y le dijo: Señor, ten misericordia. Vuélvele la vida a este niño. Aunque no dice específicamente si era niño, pero le dijo: vuelve la vida. Sí, dice niño, perdón. El alma del niño volvió a él y resucita. Así que cuando se lo lleva a su mamá, vamos a ver, lean conmigo lo que dice el versículo 24. ¿Sí? 17:24. Primero de Reyes 17:24. Unidos dice así: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Ahora conozco que eres varón de Dios y que su palabra es verdadera en tu boca. Ahora conozco eso, que eres varón de Dios. Solamente hasta ese momento, cuando ella lo declaró, es que había llegado a ese punto. Había terminado el refinamiento, había terminado el proceso de Dios para Elías. Así que, hermanos, estamos en un proceso, estamos en tiempos difíciles, pero estos tiempos difíciles son un proceso, es un refinamiento. Estos tiempos que estamos viviendo están sacando de nosotros lo que hay dentro de nosotros. Estos tiempos están sacando de nosotros paciencia o impaciencia. Ay, a ver cuándo pasa esto, a ver cómo lo hacemos. Estos tiempos difíciles están poniendo en nosotros amabilidad. ¿O qué sería lo contrario de amabilidad? Descortesía. Este refinamiento que estamos viviendo está sacando de nosotros fe o temor, amor o resentimiento. Por eso, aún en tiempos difíciles, vive Dios. Y precisamente por ello hay consecuencias del mal proceder. Precisamente porque vive Dios, es porque hay consecuencias. He escuchado muchos que dicen: a ver, si Dios viviera, ¿por qué pasan tantos desastres? Si Dios viviera, ¿por qué hay coronavirus? ¿Por qué muchos están muriendo? ¿Por qué sigue habiendo asesinatos? ¿Por qué sigue habiendo diferentes disturbios, impunidad? ¿Por qué las cosas siguen así? Y ellos dicen: entonces Dios no está. Al contrario, porque Dios vive y Dios es justo. Por eso es que todo pecado y toda maldad tiene consecuencias. Las cosas que estamos viviendo no son culpa de Dios, son consecuencias de nuestros propios actos. Pero además, aún en tiempos difíciles vive Dios, pues quien lo decida permanecerá en su presencia. Ok, hay una pregunta, otra vez. Ok, es muy probable que sí, las viudas eran las mujeres más desamparadas por la cultura. Sin embargo,
alguien que era extranjera y que podía ser una mujer desamparada, fue bendecida. Porque cuando vio que Dios estaba con el profeta, creo yo que ella también decidió estar en la presencia de Dios. Ahora, sí, aún en tiempos difíciles, vive Dios. Y Él mostrará su gracia y su poder. Porque precisamente porque son tiempos difíciles, lo único que puede sostenernos es su gracia y su poder. Es lo que tenemos que esperar. Es lo que tenemos que buscar. Ahora, ¿qué hizo la mujer? La mujer de lo que tenía, que era poco, era lo último que tenía, ella dio. Por eso cuando le damos lo que tenemos, se nos multiplica. Y esto es cualquier cosa. Cuando le damos a Dios lo que tenemos, se nos multiplica. Híjole, yo no quiero pensar en términos negativos, pero si a Dios le damos lo que le damos a Dios es la indiferencia, entonces, ¿qué se nos va a multiplicar? Sin embargo, todos tenemos algo que ofrecer. Escúchenme, todos tenemos algo que ofrecer, aún los niños. ¿Vieron que los que más fácil nos hacen sonreír son los niños? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Así que cuando tú, niño que me escuchas, cuando tú haces sonreír y no enojar, sino sonreír a tus papás, a tu familia, Dios se va a multiplicar la alegría. Cuando nosotros podemos compartir con otros lo que tenemos, sea un poco de tiempo, sea una oración, sea algo de alimento, Dios lo va a multiplicar. Y sí estamos en tiempos difíciles. Sí estamos en tiempos bien complicados. Y vendrán peores. Vendrán más difíciles. Pero quiero decirte que antes de que vengan los más complicados y que venga el verdadero juicio, porque esto en el tiempo de Elías fue un refinamiento. Y en nuestro tiempo, lo que estamos viviendo también es un refinamiento. Pero cuando venga el verdadero juicio, entonces ahí sí será el lamento. Pero para los que creemos en el nombre de Jesús y creemos que Él viene por segunda vez, no será sino la oportunidad de ir con Él y de estar con Él por la eternidad. Vive Dios y podemos estar en su presencia. Vive Dios y podemos confiar en su palabra y obedecer. Vive Dios y podemos depender de su poder y vivir en su misericordia. Así que yo te invito, abre tu corazón. ¿Qué tiempo has estado buscando de la presencia de Dios? ¿Qué tiempo has tomado, ahora que tienes más tiempo, para aprender de Él, para conocerlo, para escucharlo? ¿Qué tiempo has sido y has acudido a Él para ser refinado, para saber en qué necesitamos cambiar? Necesitamos cambiar, hermanos. Amigo,
Tienes la opción de venir a Jesús, de entregarle tu vida, de entregarle tu corazón, de pedirle que Él te salve, de pedirle que Él sea tu Dios y de experimentar su poder y su amor. Estamos en tiempos de refinamiento. Es tiempo de arrepentirnos. Ese fue el propósito. Y lo que vamos a ver, si Dios nos permite, el próximo domingo, es qué sucedió cuando la nación tuvo que ver quién es Dios, quién era Dios, si Baal o el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y nosotros ahora necesitamos verlo. Así que te invito, vamos a orar al Señor. Oremos.